Y ya sabía lo que iba a pasar. Mi suegra Margarita y mi cuñada Sofía me esperaban cerca de la entrada, con esa sonrisa que había aprendido a temer en los últimos 4 años. El carrito estaba vacío, pero sus ojos brillaban con la misma avaricia de siempre. «Vamos a hacer una buena compra hoy, Catalina», dijo Margarita, pasando el brazo por el mío. Sentí el nudo familiar apretarse en mi estómago. En los últimos 4 años de casada con Roberto, estas idas al supermercado con la familia de él se habían convertido en un ritual de humillación que pagaba con mi propio dinero. No era broma. Era un patrón tan predecible como la respiración. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Margarita y Sofía fueron directo a las secciones más caras del mercado. Productos importados, carnes premium, vinos que costaban más que mi almuerzo de un día completo. Sofía agarraba todo sin siquiera mirar el precio, contoneándose los hombros como si estuviera en un desfile de moda. «Catalina adora gastar su dinerito», murmuraba, fingiendo que yo no podía escucharla. Margarita reía, aquella risa falsa que me hacía querer salir corriendo de allí. Me quedé algunos pasos atrás de ellas, observando nada más. El carrito se llenaba rápidamente con artículos que nadie necesitaba. Una bolsa italiana de 800 pesos apareció. Después, una jarra de cristal francés. Sofía miró hacia atrás y me vio siguiendo con los ojos. «No se preocupe, cuñada. Para algo usted gana buen salario, ¿verdad?». Ella sonrió de esa forma maliciosa que solo ella sabía hacer. Esa frase. Siempre esa frase. Como si mi trabajo, mi esfuerzo de años en un banco, existiera solo para llenar los bolsos de ellas. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la respiración lenta. No era la primera vez. Nunca era la primera vez. Cuando llegamos a la caja, el joven atendiente comenzó a escanear cada artículo. Bip, bip, bip. El sonido continuaba, implacable, como un metrónomo de mi desgracia. La cuenta crecía. 200 pesos, 500, 700. Yo sabía exactamente qué iba a pasar cuando llegara al final. Conocía esta película de memoria. 4.047 pesos. Mi sangre se heló. No era por la cantidad, era por la certeza de lo que vendría a continuación. Margarita ya tenía la mano en la bolsa, haciendo aquel gesto de búsqueda que yo reconocía perfectamente. Sofía se ajustaba el cabello, esperando su momento de aparecer. «¡Ay, qué desastre!», dijo Margarita, con toda la naturalidad del mundo. Me olvidé la cartera en casa. «Hija, ¿tú la traíste?». Sofía hizo la misma representación abriendo la bolsa y fingiendo buscar. «Yo también dejé la mía, pero Catalina está aquí, ¿verdad, cuñada?». Se giró hacia mí con aquella sonrisa falsa. «¿Tú pagas esto para nosotras? Después en casa te lo devolvemos». «¿Después?». Siempre después. Aquella palabra mágica que nunca se transformaba en acción real. Sentí algo romperse dentro de mí. No fue rabia, fue claridad. Pura, cristalina claridad. 4 años de noches sin dormir. 4 años de llorar sola en el baño. 4 años de entregar mi dinero a estas 2 mujeres que claramente me despreciaban. Todo eso acumulado en aquel momento, en aquella caja de supermercado, con extraños mirándonos. Miré al atendiente, después a Margarita, después a Sofía, e hice algo que ninguna de ellas esperaba. «Un momento», dije, con una calma que me sorprendió. «Necesito hacer algo antes». Me giré hacia atrás de ellas, lentamente, deliberadamente, y caminé hacia la salida. Escuché a Sofía gritando mi nombre detrás de mí. Escuché a Margarita diciendo que yo era una deshonrada, que una nuera debería sacrificarse por la familia. Escuché todo, pero continué caminando. Las puertas automáticas se abrieron y el aire caliente del exterior me golpeó en la cara. Detuve un taxi. «A casa», dije al conductor. Mientras el coche se alejaba del supermercado, miré por la ventana trasera. Las luces fluorescentes del mercado todavía brillaban allá adentro. Mi suegra y mi cuñada debían estar allí, plantadas en la caja,
con 1,000 pesos de compras que no podían pagar. Por primera vez en 4 años, no era yo quien estaba avergonzada. Eran ellas. Mi teléfono comenzó a vibrar, así que entré a casa. Llamada tras llamada. Mensajes. Más llamadas. No respondí ninguna. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa y me fui al dormitorio. Mi corazón todavía acelerado, las manos todavía temblando. No de miedo, de adrenalina, de alivio, de una sensación que no sentía hace mucho tiempo, de haber finalmente hecho algo que debería haber hecho hace mucho, mucho tiempo. Aquella noche, mientras mi teléfono no paraba de vibrar, entendí que había trazado una línea en la arena, y que del otro lado de esa línea nada sería igual. Los primeros días después del supermercado fueron extraños. Volví a la casa de Roberto como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Margarita no me miraba a los ojos. Sofía fingía que yo era invisible. Roberto, mi marido de 4 años, se quedaba confuso entre apoyar a la madre y reconocer que yo tenía razón. Eligió el silencio, como siempre hacía. Yo no me quejaba, pero tampoco pedía disculpas. Simplemente dejé de participar en las compras familiares. Dejé de transferir mi dinero a aquel fondo familiar que en realidad era la cuenta personal de Margarita. Dejé de fingir que todo aquello era normal. Lo que me llevó a aquel supermercado aquel sábado no fue casualidad. Fueron 4 años de patrones que finalmente había aprendido a reconocer. 4 años que comenzaron justo después de que mi anillo de boda entrara en mi vida. Mi nombre es Catalina. Tengo 31 años y soy gerente de operaciones en un banco importante en la Ciudad de México. Cuando conocí a Roberto en una fiesta de amigos, era todo lo que yo quería. Gentil, atento, con una carrera promisoria como abogado. No percibí en ese momento que él era también completamente sumiso a su madre. Margarita es una mujer que nació para controlar. Su esposo murió hace 15 años y desde entonces había transformado la vida de sus hijos en su proyecto personal. Roberto tenía un hermano mayor, pero él sabiamente se mudó a otra ciudad poco después de casarse. Roberto no tuvo ese coraje. 3 semanas después de nuestro casamiento, Margarita me llamó para una conversación seria. Fuimos a tomar café a la cocina de ella mientras Roberto estaba trabajando. Ella colocó la taza sobre la mesa con aquel sonido pesado que hacen las personas cuando quieren parecer importante. Ahora que estás en la familia, comenzó, necesitas entender cómo funcionan las cosas aquí. Una esposa que ama a su marido se sacrifica por la familia de él. Mi hijo necesita estabilidad. Tú tienes ese banco, ese dinero. Vamos a necesitar eso para los planes de la familia. En ese momento, recién casada y llena de esperanza de que todo sería armonioso, simplemente sonreí. Claro, dije ingenuamente. ¿Cuál es tu sugerencia? Margarita sonrió. Era la sonrisa de un lobo. Tu salario entraría en una cuenta que yo administro. De esa forma, los gastos de todos quedarían organizados. ¿Entiendes, no es verdad? Una mujer sabia deja esas cosas en manos de quien tiene experiencia. Roberto estuvo de acuerdo cuando hablé con él aquella noche. Mamá sabe lo que está haciendo, dijo él, besando mi frente como si ese asunto estuviera cerrado. Relájate. Todo va a estar bien. Todo no estuvo bien. En el primer mes, transferí 80% de mi salario. En el segundo mes, Margarita dijo que había surgido una emergencia familiar y que yo debería depositar 90%. Nunca volví a ver mi dinero. Cuando preguntaba a dónde había ido, recibía respuestas vagas. Para las cuentas de la casa, para el mantenimiento, para ayudar a Sofía que está desempleada por el momento. Sofía estaba desempleada porque no quería trabajar. Pasé a percibirlo gradualmente. Ella salía todos los días, pero volvía con bolsas de marca, uñas hechas, cabello coloreado. Cuando mencioné esto delicadamente a Margarita, recibí una mirada de hielo. Mi hija es joven. Ella merece divertirse un poco. ¿Entiendes, verdad, Catalina? Claro que entendía. Entendía que mi dinero estaba siendo usado para el lifestyle de una mujer adulta que no levantaba un dedo para ganar su propio sustento.
Entendía que había sido engañada, pero para mantener la paz, para no parecer tacaña, para ser la nuera buena, continué callada. Las idas al supermercado comenzaron un mes después de eso. Margarita comenzó a pedirme que las acompañara. «Tú tienes gusto, Catalina. Ayúdanos a elegir cosas buenas para la casa». Parecía inocente. Era una trampa. Porque la verdad es que ellas elegían deliberadamente los artículos más caros. Conversaban entre sí como si yo no estuviera allí. Hacían comentarios sobre cuánto ganaba yo, como si mi dinero fuera una piñata que pudieran abrir cuando quisieran. Y cuando llegaba la hora de pagar, aquel desastre mágico pasaba. La cartera olvidada en casa, la tarjeta dejada en la mesa de café, la transferencia bancaria que no funcionaba. Y yo pagaba. Siempre. Protestar era ser egoísta. Cuestionar era ser ingrata. Sugerir que quizás Margarita debería ser más responsable era poner mis sentimientos por encima de la familia. Roberto me abrazaba por la noche y decía que su madre estaba simplemente ajustándose al hecho de tener una nuera, que con el tiempo las cosas mejorarían, que yo debería ser más paciente. Paciente. Aquella palabra comenzó a asfixiarme. Comencé a mantener registros, no por rabia, sino por autopreservación. Guardé recibos. Tomé screenshots de las transferencias. Anoté cada vez que Margarita decía que devolvería el dinero y no lo devolvía. Cada vez que Sofía entraba en casa con una bolsa nueva y reía para sí, sabiendo que me había costado mi trabajo. Porque eso era, mi trabajo, mis años de universidad, mis sacrificios. Todo estaba siendo absorbido por un agujero negro de avaricia que no tenía fondo. En el tercer año de casada, durante una conversación, escuché a Margarita y Sofía hablando en la cocina. Yo estaba en la recámara al lado y las paredes de la casa de Roberto eran delgadas. «Ella no va a hacer nada», escuché reír a Sofía. «Está tan acostumbrada a ceder que ni se acuerda de cómo es tener una voluntad propia». Margarita también rió. «Las nueras de ahora son tan débiles, no como las de mi tiempo. Esta de aquí va a pagar todo lo que queramos. Tiene mucho miedo del conflicto». En aquel momento, todo mi cuerpo se heló. No era incomodidad, era rabia, rabia pura y cristalina. Porque había entendido finalmente que aquello no era incompetencia o desatención, era manipulación deliberada, planeado, premeditado, ejecutado con la precisión de dos mujeres que habían descubierto cómo hacerme una víctima dispuesta. Pasé los meses siguientes tranquila por fuera, pero preparándome por dentro. Abrí una cuenta bancaria que ellas no conocían. Comencé a guardar dinero en secreto. Consulté a un abogado amigo sobre mis derechos legales. Hice copias de todos los documentos sobre el fondo familiar que logré acceder. Reunir munición, porque había finalmente comprendido que no podía razonar con Margarita, que no había diálogo posible con alguien que deliberadamente maltrataba a quien la alimentaba. Y entonces llegó aquel sábado, aquel supermercado, aquella cuenta de 1,047 pesos que sería la gota que derramaba el vaso. Porque a veces no necesitas explotar en rabia. A veces el silencio es mucho más poderoso. A veces simplemente caminar y dejar que ellas lidie con las consecuencias de sus propios actos es el gesto más revolucionario que puedes hacer. Cuando Margarita y Sofía llegaron a casa aquella noche, las cosas explotaron. Roberto me encontró acostada en la cama, mirando al techo, y entró en pánico cuando su madre comenzó los gritos en la sala. «Tu mujer nos humilló», berreaba Margarita. «Enfrente de todo el mundo en el supermercado. Nos dejó con una compra de 1,000 pesos, como si fuéramos miserables incapaces de pagar». Escuché a Roberto bajando las escaleras rápidamente. Escuché a Margarita contando su versión de la historia, dramatizando cada detalle, haciéndome parecer que había cometido un crimen. Sofía añadía sus propias intervenciones, pintándome como ingrata y cruel. Roberto apareció en la recámara algunos minutos después. Su cara estaba pálida, confundida. «Catalina, ¿qué hiciste en el supermercado?» No me levanté de la cama, solo lo miré a los ojos. Dejé que ellas pagaran por sus propias compras.
Pero ellas no tienen dinero en casa. Exactamente, dije simplemente. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro de la recámara, pasándose las manos por el cabello. ¿Entiendes que esto va a destruir todo? Mamá está extremadamente ofendida. Sofía está avergonzada. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pude hacer esto? Me levanté de la cama, la voz temblando de una emoción que había estado reprimida 4 años. Roberto, ¿cómo pudiste dejar que esto llegara a este punto? Me miró, perplejo. ¿Dejar que qué llegara? Fui al cajón y saqué una carpeta. Esa carpeta que había pasado meses recolectando. Documentos, estados de cuenta, recibos, screenshots, todo. ¿Sabes cuánto dinero mío entró al fondo familiar en 4 años? Pregunté, colocando la carpeta en la cama entre nosotros. Roberto no respondió. 93,000 pesos, Roberto. 93,000 pesos de mi trabajo, de mi sudor. Transferencias regulares que tu madre nunca me informó transparentemente a dónde iban. Vi el color desaparecer de su cara cuando abrió la carpeta y comenzó a examinar los números. Página tras página de transferencias. Documentado. Comprobado. ¿Cómo tienes esto?, preguntó, su voz volviéndose débil. Porque a diferencia de tu madre y de tu hermana, yo cuido mis finanzas. Y porque hace meses percibo un patrón que tú, convenientemente, has fingido no ver. Roberto se sentó en la cama, los documentos cayendo de sus manos. Esto no es posible. Mamá nunca dijo nada sobre sumas como estas. Exactamente. Ella nunca dijo nada, porque cuando no comunicas sobre el dinero, es fácil fingir que no existe. Es fácil manipular a alguien cuando esa persona elige no ver. A la medianoche, Roberto todavía intentaba convencerme de que aquello era un malentendido. Margarita continuaba gritando allá abajo que yo era una desagradecida. Sofía había desaparecido en su recámara, probablemente planeando cómo transformarse en la víctima de esta historia. Pero algo había cambiado. Algo se había roto irremediablemente, y ambos lo sabíamos. En los días siguientes, Roberto finalmente confrontó a su madre sobre el dinero. Las respuestas fueron vagas. Es para las cuentas de la casa. Es para mantener la familia funcionando. Sofía necesitaba esa ayuda. Cuando fue presionado, Margarita abruptamente cambió de táctica y comenzó a llorar. ¿Cómo puedes cuestionarme sobre cómo gasto el dinero que tu mujer da para la familia? Soy tu madre. Deberías confiar en mí. Roberto quedó confundido, porque su madre había dominado el arte de transformar cualquier cuestionamiento sobre responsabilidad financiera en una cuestión de lealtad filial. Cómo cuestionarle ese dinero era como cuestionarle su lealtad a ella. Pero esta vez, algo en Roberto había cambiado también. Por primera vez él veía los números, veía la realidad de lo que había estado pasando, y no podía seguir fingiendo que no lo veía. Necesitamos conversar seriamente sobre esto, dijo él para mí una noche, con un tono que yo había raramente escuchado de él. Mi madre tiene que ser responsable. Yo quería creer que él finalmente estaba asumiendo su papel de marido. Pero conocía a Roberto. Conocía aquel patrón de decir cosas correctas y luego recaer en la sumisión cuando las cosas se ponían difíciles. Sofía, por su parte, comenzó una campaña disfrazada para aislarme. Susurros para Roberto cuando pensaba que yo no podía escuchar. Mensajes para parientes contando una versión completamente diferente de los eventos. De repente, yo no era la víctima de un robo financiero velado. Yo era la villana que había destruido la armonía familiar. Una tía de Roberto me llamó y me preguntó con un tono de desaprobación, ¿por qué hiciste esto con Margarita? Una nuera no debe actuar de esa forma con su suegra. Renuncié en aquel momento de intentar explicar. Porque la verdad es que para personas como Margarita y Sofía, su narrativa siempre sería más importante que los hechos. Sus sentimientos siempre pesarían más que mi dignidad. Entonces, simplemente paré de intentar. Aquella semana, transferí más dinero a mi cuenta secreta. Consulté al abogado nuevamente. Comencé a hacer planes para un futuro que posiblemente no incluyera a Roberto y su familia. Y me pregunté por primera vez,
Había algún punto en el cual había comenzado a valer la pena luchar por un casamiento donde mi marido había elegido estar tan completamente ciego a los abusos que su madre cometía contra mí. Los próximos días fueron como vivir en una casa embrujada. Todos nosotros habitando el mismo espacio, pero en universos diferentes. Margarita y Sofía hicieron sus representaciones de víctimas perfectas. Roberto oscilaba entre intentar convencerme de que las cosas no eran tan malas y ocasionalmente, brevemente, reconocer que quizás, solo quizás, su madre había traspasado límites. Dejé de ir al trabajo con la sonrisa simulada que había cultivado por 4 años. Dejé de fingir que todo era normal. Comencé a caminar por aquella casa como si fuera un fantasma, presente corporalmente, pero mentalmente ya en otro lugar. Fue durante este periodo que descubrí algo que me llevó a ver aquella situación bajo una perspectiva completamente diferente. Sofía recibió un paquete un día. Una bolsa de diseñador que había costado 800 pesos. Yo estaba en la cocina cuando la abrió, gritando de alegría para que Margarita viniera a ver. Aquella noche, le pregunté educadamente a Roberto de dónde había venido ese dinero para la bolsa de Sofía. Mamá se la dio, dijo él con naturalidad. ¿De dónde Margarita sacó 800 pesos si el fondo familiar existe para cubrir gastos necesarios? Pregunté. Roberto bajó la mirada. Ella dijo que Sofía merecía un regalo, que ella es joven y trabaja tan duro buscando empleo. Sofía no trabajaba duro buscando empleo. Sofía pasaba sus días en casa, viendo series en Netflix y navegando en las redes sociales. Yo había observado esto por 4 años. «Roberto, ¿ves lo que está pasando aquí?», pregunté, mi voz calmadamente desesperada. «Tu dinero, o mejor dicho, mi dinero, está siendo usado para financiar el lifestyle de una mujer adulta que elige no trabajar, mientras tú escondes tus enormes deudas de crédito». Levantó la cabeza. Yo había mencionado esas deudas antes, pero él nunca había admitido completamente su magnitud. «¿Cómo sabes sobre mis deudas?», preguntó. «¿Por qué hablas por teléfono con bancos mientras piensas que estoy dormida, Roberto?» «Porque tienes estados de tarjeta de crédito escondidos en el cajón de la mesa. Porque tu madre y tú nunca tuvieron dinero de verdad. Todo lo que yo veía como una familia normal era en realidad una estructura de fraude financiero donde yo era la mula». La palabra mula salió de mi boca antes de que pudiera detenerme. Roberto quedó blanco. Eso es muy duro, Catalina». «La verdad usualmente es», respondí. Aquella noche comencé a investigar más profundamente. Entré a la cuenta familiar usando mis credenciales de acceso que Margarita nunca había desactivado. Vi en detalles a dónde había ido mi dinero. Depósitos a la cuenta personal de Sofía. Compras en tiendas de lujo. Un implante dental de 5,000 pesos que Margarita se había hecho porque estaba aburrida de sus dientes. Viajes, cenas en restaurantes caros, ropa, más ropa, perfumes, un acuario de agua salada de 3,000 pesos, 93,000 pesos. No había excusa posible que justificara cómo ese dinero había sido gastado. Imprimí todo, destacé los gastos más flagrantes y esperé que llegara el momento correcto para presentar aquello. Margarita, por su parte, había escalado su estrategia psicológica conmigo. Paró de ser condescendiente y comenzó a ser afectuosa de forma falsa. Me traía café a la cama, preguntaba cómo había sido mi día, intentaba incluirme en conversaciones. Era como si aquella semana en el supermercado nunca hubiera pasado, como si yo simplemente debiera olvidar y retornar a mi rol. Sofía seguía el ejemplo de su madre, pero de forma menos convincente. Ella intentaba hacer bromas conmigo. «¿Eres tan seria, cuñada? ¿Vamos a divertirnos un poco?», como si diversión para ella significara gastar mi dinero en cosas innecesarias. Roberto estaba dividido. Sus ojos reflejaban conflicto constante. De un lado, él tenía los documentos que había visto. Del otro, tenía a la madre que lo había criado, que durante décadas había moldeado su psicología para que él nunca la confrontara. «¿No crees que fuiste muy dura con ella?»,
preguntó Roberto una noche. Mamá tiene edad. A veces la gente mayor hace cosas sin pensar mucho. Tu madre tiene 62 años, Roberto. No es una niña. Es una mujer que calculadamente planeó cómo extraer mi dinero de forma que no pudiera confrontarla sin parecer fría o egoísta. Estás siendo injusta. ¿De verdad?, pregunté, y abrí la laptop. Le mostré esa planilla que había creado. Mes por mes. Transferencia por transferencia. Gastos documentados. Aquí está la prueba de que tu madre es culpable de manipulación financiera. Aquí está la prueba de que Sofía es una defraudadora que financia su lifestyle con mi trabajo. Y aquí está la prueba de que tú, mi marido, estuviste consciente de esto todo el tiempo e hiciste absolutamente nada. Roberto comenzó a llorar. No sabía que era tan grave. Tú sabías, dije, la voz fría. Sabías, pero encontraste más fácil fingir que no sabías, porque confrontar a tu madre era más doloroso que verme sufrir. Aquella noche, Roberto salió de casa. Volvió un día después, y Margarita lo recibió con un abrazo y lágrimas, diciendo que yo estaba intentando destruir la familia. Sofía añadió su propio llanto a la representación. Roberto fue directamente a nuestra recámara. Ella quiere que pidas disculpas, dijo él. Lo miré durante mucho tiempo. Después me levanté, abrí mi armario y comencé a agarrar mis cosas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó entrando en pánico. Saliendo, respondí simplemente. Salí de la casa de Roberto en una noche lluviosa, cargando 2 maletas y la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. No fue dramático, no había gritos, no había puertas siendo azotadas. Solo yo, mis maletas y la silenciosa percepción de que ese capítulo de mi vida había terminado. Roberto intentó detenerme en la puerta. Catalina, por favor, vamos a conversar, vamos a resolver esto. No hay nada que resolver, dije yo. Tú elegiste a tu madre y a tu hermana, exactamente como siempre lo hiciste. Pasé los 3 días siguientes en un hotel mientras buscaba un apartamento. Consulté a un abogado sobre divorcio. Descubrí que aquel fondo familiar técnicamente era mi dinero y que tenía derecho de recuperar una parte significativa del mismo. El abogado sacudió la cabeza en incredulidad mientras yo contaba los detalles. Literalmente fuiste defraudada por tu propia familia, dijo él. Esto es extraordinario en su falta de sutileza. Encontré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo. Nada de lujo, pero era mío. La renta era la mitad de lo que había estado dando a Margarita. El resto del apartamento comenzó a parecer un santuario, un lugar donde nadie me manipulaba, donde nadie esperaba que yo financiara sus sueños. Roberto comenzó a enviarme mensajes, primero diciendo que su madre quería disculparse, después diciendo que él mismo quería disculparse, después diciendo que quizás yo tenía razón sobre algunas cosas, pero que había formas mejores de lidiar con aquello. Yo no respondí. Margarita intentó llamarme diversas veces. En la primera, escuché mientras ella ofrecía una disculpa vaga. Si en algún momento te sentiste maltratada, Catalina, lo siento. Pero necesitas entender que todo lo que hicimos fue porque amamos a Roberto. Amar a alguien no es sinónimo de explotar a la persona que esa persona eligió como compañera, respondí, y colgué. Ella nunca volvió a llamar. Sofía me añadió en las redes sociales en una cuenta falsa para ver mis publicaciones. Yo sabía que era ella. Sus amigas dejaban comentarios ocasionales preguntando cuándo volvería, insinuando que aquello era una fase emocional por la cual muchas mujeres pasaban. Una semana después de mudarme al apartamento, el gerente del banco donde trabajaba me llamó para una conversación. Aparentemente, había un problema con mi cuenta de ahorros personal. Una persona intentaba acceder a ella usando mi contraseña. No necesité pensar mucho para saber quién era. Cambié inmediatamente todas mis contraseñas. Coloqué alertas de fraude en todas mis cuentas. Llamé a mi abogado e informé sobre el intento de acceso no autorizado. Están desesperados, dijo el abogado. Tu marido y tu suegra descubrieron que recuperaste tus derechos sobre aquel fondo. Están intentando impedir que tengas acceso a nada. Pero era demasiado tarde.
Yo había anticipado esto. Mi dinero estaba seguro en cuentas que ellos no conocían. Mis documentos estaban en una caja de seguridad. Mi evidencia estaba en copias físicas y digitales esparcidas en 3 locales diferentes. Había pasado 4 años siendo ignorante y confiada. No cometería ese error nuevamente. Roberto finalmente apareció en mi apartamento 2 semanas después. Él estaba delgado, con ojeras, el cabello desaliñado. Parecía que el mundo se había derrumbado sobre sus hombros. «Déjame entrar, por favor», pidió él. Lo dejé, pero solo porque pensé que él merecía escuchar la verdad una última vez. Nos sentamos en mi pequeña sala. Él comenzó a hablar sobre cómo su madre había finalmente admitido, para él, solo para él, que había tomado prestado más dinero del que había dicho. Sobre cómo Margarita quería que Roberto pidiera disculpas por mí en su nombre. «¿Ella quiere que pidas disculpas en nombre de ella?», pregunté incrédula. «Ella se siente avergonzada». «Qué bien», interrumpí. «Que sienta eso. Quizás sea la primera cosa honesta que siente en años». Roberto bajó la cabeza. «¿Entonces, realmente quieres el divorcio?» «Sí», dije yo simplemente. «¿Aún después de todo? ¿No crees que podríamos intentar nuevamente?», preguntó, su voz quebrándose. Lo miré durante mucho tiempo. Una parte de mí todavía amaba a aquel hombre. Pero el amor no era suficiente. El amor no podía reemplazar el respeto mutuo. El amor no podía arreglar una estructura donde yo había sido constantemente desvalorizada e ignorada cuando mi cuidado era más necesario. Tuviste 4 años para elegir entre tu madre y tu esposa, Roberto. Elegiste a tu madre. Y aún ahora estás aquí pidiendo disculpas en nombre de ella, en lugar de pedir disculpas por ti mismo. Eso me dice todo lo que necesito saber. Procesar el divorcio fue más complicado de lo que esperaba, principalmente porque Roberto y Margarita intentaron cuestionar mi derecho sobre el fondo familiar. Pero los documentos que había reunido durante meses fueron incontestables. La evidencia estaba allí. El dinero que había transferido estaba documentado. Y aunque Margarita argumentara que era un regalo, la ley en nuestro país era clara. Un regalo, para ser considerado como tal, debe ser declarado como tal. Las transferencias regulares por gastos familiares, que nunca eran transparentemente explicadas, eran consideradas gestión fraudulenta de fondos. Mi abogado confiadamente recuperó 80% de aquel dinero. El resto era irrecuperable porque había sido gastado. Margarita sería condenada a pagar por ello en factores de 10 pesos mensuales durante 5 años. Aquel día en el tribunal, Roberto estaba allí. Sus ojos encontraron los míos y vi en ellos una tristeza que era casi insoportable de testificar. Pero yo no podía dejar que eso me afectara, porque si cedía ahora, volvería ese ciclo. Si tenía compasión ahora, él lo interpretaría como permiso. Margarita, por su parte, fue enviada a casa con una orden de restricción. Ella tenía que mantenerse a una distancia de 100 metros de mí y de mi apartamento. A juzgar por la expresión en su cara, habrías pensado que había sido sentenciada a muerte. Cuando salí del tribunal, pasé a Roberto en la entrada. Él llamó mi nombre. «Catalina, espera». Me paré, pero no me giré completamente para encararlo. «Estoy viendo a un terapeuta», dijo él. «Alguien que me está ayudando a entender mi relación con mi madre. ¿Cómo yo...?» «Qué bien», dije yo. «Espero que funcione para ti. ¿No crees que podríamos, quizás cuando mejore...?» «No, Roberto», respondí finalmente girándome para encararlo a los ojos. «No podríamos. Algunos relacionamientos no pueden ser arreglados. A veces necesitan simplemente terminarse para que ambas partes puedan comenzar de nuevo. Tú vas a estar bien. Vas a encontrar a alguien que te ame a pesar de tus problemas familiares. Pero esa persona no soy yo». Él me vio mientras caminaba hacia mi coche, y esta vez yo no miré hacia atrás. Los meses siguientes fueron dedicados a reconstruir mi vida. Volví a colocar mis muebles en mi apartamento. Saqué las fotos de Roberto de mis repisas. Pasé meses en terapia procesando traumas que ni sabía que tenía. Mi terapeuta
una mujer llamada doctora Reyes, me ayudó a entender un patrón que había estado presente bien antes de Roberto. Mi infancia con una madre emocionalmente indisponible, que veía mi dinero, incluso cuando era niña, a través de mesada y regalos, como algo que debería ser compartido sin cuestionar. Cómo había sido criada para creer que ser buena significaba ser invisible y complaciente. Fuiste preparada por tu historia para ser exactamente el tipo de persona que Margarita buscaba, dijo doctora Reyes. Alguien que había sido condicionada a poner los sentimientos de otras personas por encima de los tuyos. Alguien que había aprendido que protestar era egoísmo. Esa conversación fue como encender una luz en una sala oscura donde yo había estado viviendo mi vida entera. Comencé a establecer límites que nunca había establecido antes, con amigas que constantemente pedían prestado, con colegas de trabajo que querían que cubriera sus turnos, con mi propia madre, a quien finalmente le dije no cuando pidió dinero para ayudar a un primo. El no es una palabra poderosa que había negligido durante 31 años. 6 meses después de que el divorcio fuera finalizado, una noche recibí una llamada de un número desconocido. Era Sofía. Ella tenía una voz pequeña, tímida, bien diferente de aquella mujer que yo había conocido. «No vas a creer lo que pasó», comenzó ella. Esperé. «Mamá». Ella descubrió que yo estaba usando sus tarjetas de crédito sin permiso, varias de ellas, por casi un año. Catalina, gasté 40,000 pesos que no eran míos. Imaginé a Margarita descubriendo eso. Imaginé la dinámica entre ellas cambiando tan drásticamente como había cambiado entre ella y yo. «¿Por qué me estás contando esto?», pregunté. Porque tú tenías razón sobre mamá. Tenías razón sobre todo. Y estoy pidiendo disculpas. Realmente estoy pidiendo disculpas». Escuché las lágrimas en su voz. Ella estaba en pánico financiero ahora. Amenazada no solo por su madre, sino por el banco también. Sentí una compasión inesperada germinar en mi pecho. Sofía era una víctima también, de forma diferente a mí, pero una víctima de todas formas. «Tú necesitas buscar a un abogado», dije yo, mi voz suave pero firme, «y necesitas comenzar a trabajar, realmente trabajar, tener responsabilidades financieras. Yo sé. ¿Tú crees que yo pueda cambiar?». Hice una pausa. La Sofía que conocía había sido intencional en su egoísmo. Pero quizás, solo quizás, había una oportunidad para ella también de reiniciar. «Sí», dije yo finalmente, «creo que puedas, pero ese cambio tiene que venir de ti. No puedo hacerlo por ti». Esa fue la última conversación que tuve con Sofía. Un año después de salir de la casa de Roberto, yo había reconstruido una vida que era completamente mía. Mi apartamento, que había parecido vacío al principio, ahora era un santuario. Paredes pintadas en tonos que yo gustaba, muebles elegidos por mí, plantas que yo regaba con cuidado. Nada era compartido o cuestionado. Mi trabajo en el banco había ganado una dimensión diferente también. Comencé a ser más asertiva, a pedir promociones, a rechazar tareas que no eran mi responsabilidad. Fui promovida a directora de operaciones. Mi salario se duplicó. Con aquel dinero abrí una cuenta de inversiones. Comencé a construir una vida de seguridad financiera que era enteramente mía. Ninguna parte de aquello podía ser tomada. Ninguna parte podía ser manipulada. Salía con amigas, viajaba. Hice un viaje de 3 semanas a Europa que había soñado en hacer hace años. En Barcelona, en un pequeño café próximo a la Sagrada Familia, me encontré mirando a una mujer con su suegra, la misma dinámica tóxica que había conocido también. Incliné mi cabeza en reconocimiento silencioso de aquella mujer. Quizás algún día ella también dejaría esa mesa e iniciaría su propio viaje. Recibí una carta de un abogado 3 meses antes de completar 2 años de separación. Era de Roberto. Él estaba pidiendo visitar mi apartamento. No para intentar reconciliación, la carta era clara sobre eso. Solo para conversar. Dejé que visitara en una tarde de domingo. Él estaba diferente, todavía delgado,
pero había una cierta paz en sus ojos que no estaba allí antes. Conversamos durante 3 horas sobre su tiempo en terapia, sobre cómo había confrontado a su madre de forma que nunca había logrado antes, sobre cómo Margarita había finalmente acordado ir a terapia también. Ella nunca va a admitir todo lo que hizo, dijo Roberto, pero al menos ahora está intentando entender por qué lo hizo. Eso es progreso. Estuve de acuerdo. Él miró alrededor de mi apartamento y vi algo que se pareció a remordimiento en su cara. Yo debería haber hecho esto, dijo él refiriéndose a mi vida independiente. Yo debería haber apoyado que fueras tú misma. Sí, estuve de acuerdo. Debería haberlo hecho. No ofrecí disculpas por mi franqueza. Él la aceptó. Cuando se fue, me abrazó. Y esta vez, cuando el abrazo terminó, yo sabía que ese capítulo estaba realmente cerrado. Sofía también se puso en contacto conmigo algunos meses después. Ella había logrado un empleo como asistente en una oficina de arquitectura. No era glamoroso, pero era honesto. Ella estaba viviendo en un pequeño apartamento y pagando sus propias cuentas. Había comenzado un grupo de apoyo para mujeres que habían sufrido manipulación financiera familiar. La mujer que había sido tan desinteresada en aquella tienda de departamentos había finalmente sido forzada por la realidad a crecer. Gracias, dijo ella cuando conversé con ella por teléfono. Gracias por no salvarme, por dejar que yo aprendiera a salvarme. Esa conversación me tocó de forma que no esperaba. Yo había pasado 4 años en un relacionamiento donde mi valor era medido solo por el dinero que podía proporcionar. Había vivido en una casa donde mis sentimientos eran secundarios a los sentimientos de otras personas. Había sido manipulada para creer que mi cuidado era una obligación. Pero todo aquello me había enseñado algo valioso, que la vida de alguien es enteramente suya para definir, que decir que no es egoísmo, que salir no es abandono, que establecer límites no es crueldad. Aquel supermercado con aquel recibo de 1,000 pesos había sido el comienzo de todo. Aquel momento de claridad cuando caminé había sido el punto de inflexión que cambió todo. Porque a veces el acto más revolucionario es simplemente rechazar cargar el peso del mundo en tus hombros. A veces el coraje más valiente es colocar tus propias necesidades primero. Yo había aprendido aquello de la forma más difícil. Pero lo había aprendido, y nunca más dejaría que alguien se aprovechara de mí de la misma forma. 2 años enteros se pasaron desde aquel sábado en el supermercado. Estaba en mi oficina en el banco, mirando por la ventana hacia la ciudad abajo de mí, cuando una de mis analistas entró con un archivo. «Tú pediste ver los números de reconciliación del fondo de beneficiarios», dijo ella. Mientras analizaba esos números, mi teléfono vibró con un mensaje de mi terapeuta confirmando nuestro próximo encuentro. No porque todavía estuviera traumatizada, sino porque había decidido que cuidar de mi salud mental era una prioridad. Aquella noche preparé mi propia cena, un plato que había aprendido a hacer en una clase de culinaria que había tomado. Nadie pidió probar, nadie lo comentó. No había drama envuelto en sentarme y comer una comida que había creado con mis propias manos. ¿Y sabes cuál fue la mejor parte? Yo adoré cada bocado. Había algo casi sagrado en aquel silencio. Mi mejor amiga, Carmen, vino a visitarme aquella noche. Carmen había sido la única persona que había permanecido en contacto conmigo durante aquel periodo tumultuoso. Ella había visto de cerca mi transformación de una mujer quebrada a alguien que estaba aprendiendo a amarse a sí misma. «Tú tienes que escribir un libro sobre esto», dijo ella, sentada en mi sofá, con una copa de vino. «¿Por qué?», pregunté. «Porque hay miles de mujeres viviendo exactamente esa vida que tú vivías, siendo tratadas como máquinas de hacer dinero para sus familias, manipuladas, ignoradas». Consideré aquello. La idea de contar mi historia públicamente era aterradora, pero también había algo de poder en ello. «Quizás», dije yo. Una semana después, recibí un mensaje a través de una red social de una mujer que había visto una foto mía y reconocido algo en mi cara.
Ella estaba saliendo de un relacionamiento similar. Estaba queriendo saber cómo había logrado la fuerza. Conversé con ella durante horas, sobre el miedo, sobre la culpa, sobre aquel momento crucial cuando finalmente decides que no puedes continuar más, sobre cómo la vida puede ser diferente cuando colocas tus necesidades primero. Cuando terminamos la conversación, ella me escribió: «Tú salvaste mi vida». Aquel mensaje se quedó conmigo, porque quizás esa fuera la razón por la cual tuve que pasar por todo aquello. No solo para salvarme a mí misma, sino para tener la experiencia, la inteligencia y la compasión necesaria para ayudar a alguien más que estaba en el mismo bote. En los meses que se siguieron comencé a compartir mi historia, primero con amigas cercanas, después con un grupo de apoyo, después, cuidadosamente, en Internet. Las respuestas fueron abrumadoras. Mujeres de todo el mundo contando historias similares. De manipulación financiera, de familias que las explotaban, de maridos que elegían ceguera en lugar de asociación, de tíos, de padres, de amigas que trataban su dinero como un bien común. Y todas aquellas historias tenían un elemento en común: aquel momento de claridad cuando finalmente dices basta. Para mí fue un supermercado, una cuenta de 1,000 pesos y la negativa de caminar hacia atrás. Margarita todavía me culpa por la destrucción de su familia. Roberto ocasionalmente intenta enviar mensajes pidiendo una oportunidad. Sofía prospera en su nuevo empleo y vida independiente, pero ninguna de ellas puede tocar lo que construí, porque ahora yo no soy una víctima, soy una sobreviviente. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Hace 2 años, yo había parado de transferir mi dinero a un fondo que no administraba. Hace 2 años, yo había dicho que no, y aquel no cambió todo. La vida ahora es tranquila, no es perfecta, pero es mía. Cada peso que gano es mío para gastar o ahorrar como elijo. Cada decisión que tomo es mi responsabilidad y mi celebración. Volví a aquel supermercado algunas semanas atrás, solo para ver si sentiría algo. Caminé por los pasillos que una vez había temido. Vi otras mujeres con tarjetas de crédito, con hijos, con suegras al lado de ellas, y me pregunté cuántas de ellas estaban en aquel supermercado contra su voluntad. ¿Cuántas estaban gastando dinero que no era suyo solo para mantener la paz? Compré algunas cosas y fui a la caja. El total fue 340 pesos. Pagué con mi tarjeta, sin pestañear. El joven atendiente preguntó si había un cupón que quisiera usar. Negué con la cabeza. «Está bien gastar sin cupón también», dijo él con una sonrisa. Sí, estuve de acuerdo. Está bien gastar sin cupón. Está bien gastar mi dinero como yo quiero, porque es mi dinero. Esa frase, tan simple, tan obvia, tan elemental, había tomado 4 años para yo aprender. Ahora que lo sabía, nadie en el mundo podía quitármelo. Ahora, si te gustó esa historia, clica en suscribirte y dime en los comentarios cuál parte te dejó con la quijada caída. Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a vídeos exclusivos